vertical de todo el aeropuerto. En ese caso vos podrías utilizar una sola horizontal interna para involucrar las dos, por ejemplo. Esos ya son casos particulares que yo preferiría tampoco meternos mucho, porque no va para el caso del... Bueno, acá tienen una gráfica más o menos de lo que es el establecimiento de estas superficies en lo que es el entorno aeroportuario. Ahí se ve cómo afecta el emplazamiento de un aeropuerto al entorno aeroportuario. ¿Sí? Fíjense que hay una gran afectación. ¿Sí? ¿Eso hizo usted? No. Hay un programa de Google que tiene... Hay un programa de Google que se llama SketchUp y que tiene ya hay algunos programitas que le pones el tipo de aproximación que tenés y te establece toda la superficie. ¿En serio? Sí. Utilizan algo que se llama magia. Y yo dibujando. Yo dibujaba así. Me pasó. Bueno, ahora lo que vamos a ver, ya vimos cómo son la forma más o menos de las superficies y ahora vamos a ver qué tipo de restricciones nos da. Esto vamos a empezar a pasar un poco rápido porque si no se vuelve re engorrosa como las otras clases que tuvimos. De nuevo vamos a ir al anexo 14, nombres, métodos recomendados, ¿sí? Capítulo 4. En el capítulo 4.2 dice que los requisitos relativos a la superficie limitada de obstáculos se determinan en función de la utilización prevista de la pista, aterrizaje, despegue y tipo de aproximación. Y acá por ahí respondo un poco a la pregunta que vos decías. Y se han de aplicar cuando la pista se utilice de ese modo, o sea, en despegue o en aterrizaje, y según el tipo de aproximación. Y después dice, en el caso que se realicen operaciones en las dos direcciones de la pista, cabe la posibilidad de que ciertas superficies queden anuladas debido a requisitos más rigurosos o que se ajusten a otras superficies. ¿Sí que te está diciendo? Si vos después operás en ambos lados, puede ser que alguna superficie, por ejemplo, que la de aproximación sea más restrictiva que la de ascenso en el despegue. Entonces, en ese sentido, ya la de aproximación te daría el despeje que la de ascenso en el despegue requiere. ¿Sí? Simplemente eso es entender si le damos la prioridad para los dos. ¿Nos entendió eso? No. Tengo 2 o 3 caras que identifico cuando sé que no se entendió la cosa. No le voy a decir nunca quién son. Lo que yo estoy diciendo es esto, chicos. Así, rápido, porque esto por ahí no entra mucho en lo que no estudiamos. Imagínense que esta es una pista vista desde el costado. ¿Sí? Vista desde así. Imagínense que yo esta pista voy a hacer operaciones en ambos sentidos, para allá y para allá. Entonces yo le tendría que establecer para esta pista, por ejemplo, la superficie de aproximación, que imagínense que sea esta. Una cosa así y así. ¿Sí? Lo mismo para acá. Así, así. Esa sería la superficie de aproximación vista de costado. Como yo estoy considerando la operación en ambos sentidos, también tengo que ir al ascenso en el despegue, también tengo que considerarla en los dos sentidos. Imagínense que el ascenso en el despegue, y esto no sé si es así, sea de esta manera. ¿Sí? Y que el ascenso en el despegue acá sea de esta manera. ¿Qué está queriendo decir acá cuando dice de que cabe la posibilidad de que ciertas superficies queden anuladas? Que en este caso, por ejemplo, desde este punto para acá, la más restrictiva es esta que está pasando por abajo. ¿No? En cambio, cuando ya superamos establecer esta superficie, dado que ya tenemos la aproximación que me está cortando acá, no tiene mucho sentido. A eso se refiere. Sí. Que como una pista puede ser destinada solamente al despegue o al aterrizaje, las superficies se establecen para uno o para la otra. Ahora, cuando las operaciones son en ambos sentidos, puede ser que haya un solapamiento de superficies y que haya cuestiones que ya queden contempladas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces, como dijimos, que depende del tipo de aproximación que tengamos. ¿Sí? Vamos a intentar leer esto un poco rápido porque es bastante engorroso. Empezamos con pista de vuelo visual. Para la pista, en las pistas de vuelo visual se establecerán las siguientes superficies limitadas de obstáculos. Estamos hablando de pistas de aterrizaje, ¿sí? Cuando habla de pista de vuelo visual, habla de aproximación visual, entonces está destinada al aterrizaje. Superficie cónica, superficie horizontal interna, superficie de aproximación y superficie de transición. Solamente te pide que establezcas esas 4. Cuando la pongas para el despegue, le tendrás que agregar la ascenso al despegue, ¿no? ¿Y qué dice abajo? No se permitirá la presencia de nuevos objetos ni agrandar los existentes por encima de la superficie de aproximación o la de transición. ¿Sí?
salvo cuando la autoridad competente considere que no, bueno, ahí nos da la posibilidad de que venga alguien y realice el famoso estudio aeronáutico y determine que un obstáculo no genera un riesgo, entonces se lo puede dejar, ¿sí? Pero en principio lo que dice es que para la aproximación y la transición no se permite, ¿sí? Norma. Se nota que esto es una norma, ¿sí? Y abajo dice recomendación. No debería permitirse la presencia de nuevos objetos ni el ángulo existente por encima de la superficie cónica y de la horizontal, ¿sí? Ya de la cónica a horizontal es más leve, menos restrictiva la norma y nos pide solamente una recomendación. Y ustedes ya saben la diferencia entre una norma y un método recomendado. Por supuesto que no nos dice que un obstáculo infrinja la superficie de aproximación es más crítico que un obstáculo que nos infrinja la superficie horizontal interna, ¿sí? El sí más sincero que escuchó. Pistas de aproximación que no son de precisión. Si no son de precisión, de nuevo estas que habíamos dicho, horizontal interna, perdón, aterrizaje, aproximación interna, transición interna y aterrizaje interrumpido, no las contempla. En pistas de aproximaciones que no son de precisión, se establecerán las siguientes superficies limitadoras. De nuevo nos va a pedir la cónica, la interna, la aproximación y la de transición. Y de nuevo, por norma nos va a pedir que ni la de aproximación ni la de transición sean infringidas, y por recomendación nos va a pedir que la cónica y la horizontal interna sean infringidas. ¿Sí? Similar a visual. Esto después leanlo, chicos, no hace falta que se acuerden de memoria todas estas cosas, ¿sí? Insisto, para nosotros lo que nos interesa saber es, según el tipo de aproximación que tengamos, qué superficies y de esas, qué función cumplen, ¿sí? Como lo que estuvimos viendo, ¿sí? Bien conciso. Cuando vamos a pistas de aproximaciones para precisión, vamos a encontrar que acá la norma ya divide dos casos. Y por eso yo remarqué en amarillo acá. Dice, respecto a las pistas para aproximaciones de precisión de categoría 1, que por resaltarlo casi que no se ve, de categoría 1 se establecerán, miramos que sigue, se establecerán las siguientes superficies limitadas a obstáculos. De nuevo, cónica, horizontal interna, de aproximación y de transición. Sin embargo, abajo pone recomendación. Respecto a las pistas de aproximaciones de precisión de categoría 1, deberían establecerse las siguientes superficies limitadoras. Y ahí nos mete la de aproximación interna, la de transición interna y el aterrizaje interrumpido. ¿Sí? Ya para categoría 1 nos recomienda establecer esa. ¿Por qué? ¿Les parece que para categoría 1 solamente es una recomendación? ¿Qué diferencia tenía la aproximación de precisión de categoría 1 respecto a la de categoría 2 o 3, por ejemplo? No por el tipo de avión, el tipo de Es más visual. Cualquier tipo de aeronave podría realizar. Tiene una parte más visual también, porque llega un punto en que el ILS te deja solo. Ahí está, por ese lado viene. ¿Cómo es el categoría 1 respecto a los otros? ¿Más restrictivo o menos restrictivo? O sea, ¿más preciso o menos preciso? Menos preciso. ¿Qué significa que sea menos preciso? Que a vos te larga la aeronave en posición de aterrizaje, pero en mayor altura, ¿sí? Y con más RBR, que era la distancia visible en pista. Entonces se supone que uno tiene más tiempo de corregir. Por eso me imagino que la norma es menos restrictiva en este sentido, ¿sí? Porque la situación ya no es tan crítica como sería una aeronave de categoría 3, que la aeronave directamente aterriza sola, ¿sí? Sin embargo, respecto a la pista de aproximaciones de categoría 2 o 3, ya dice, se establecerán las siguientes superficies limitadas a obstáculos y nos pone todas, ¿sí? Las 7 superficies. Cónica, horizontal interna, aproximación, aproximación interna, transición, transición interna y aterrizaje interrumpido, ¿sí? Y fíjense la aclaración que hace ya abajo, la norma que mete. No se permitirán objetos fijos por encima de la aproximación interna, transición interna y aterrizaje interrumpido, con excepción de objetos frangibles que por su función tengan que estar sí o sí ahí, lo que vimos en la franja, por ejemplo. Y además, el punto seguido, no se permitirán objetos móviles sobre esta superficie durante la utilización de la pista para aterrizaje, ¿sí? La diferencia que hizo, de repente dijo, bueno, en la aproximación interna, transición interna y aterrizaje interrumpido, además de elementos fijos, tampoco puede haber objetos móviles, ¿sí? Y esa es la única diferencia que tiene con las demás superficies. Abajo caemos en las otras. No se permitirá la presencia de nuevos objetos, bla, 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 por encima de una superficie de aproximación o de transición, excepto cuando la autoridad competente determine que el nuevo objeto está pantallado por otro existente. No les expliqué lo que era un objeto pantallado.
yo por ejemplo, esto no es tan sencillo de explicar, pero imagínense que tengo una pista vista de arriba, imaginemos que tenemos un obstáculo acá, ¿sí? Ahora lo dibujo de costado, supongamos que el obstáculo sea algo así, es totalmente exagerado el dibujo, ¿sí? Imagínense que esto ya es un obstáculo que nosotros señalizamos y dijimos que bueno, este obstáculo, hicimos un estudio como autoridad y determinamos que ese obstáculo señalizado puede permanecer ahí. Si de repente hubiese otro obstáculo que está acá, se puede decir que este obstáculo está apantallado por este, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que como tenemos un obstáculo al lado que es de un porte mayor, de dimensiones mayores, y ese sí está bien señalizado, se supone que un obstáculo al lado de ese, la misma protección de ese obstáculo ya brinda protección al que está al lado. Eso significa la cuestión de ser apantallado, ¿sí? Tampoco es simplemente para que lo sepan, tampoco esto es tema de examen. ¿Se entiende entonces la diferencia? Y por último, en las pistas destinadas de aproximación de precisión, también mete la recomendación de que no se infrinjan la cónica y la horizontal interna. ¿Sí? Habíamos hablado, en la de precisión habíamos hablado de aproximación interna, precisión interna, aterrizaje interrumpido, aproximación y precisión y la recomendación para la cónica y la horizontal interna. Y por último, se mete con las pistas destinadas al despegue, porque hasta ahora vimos todas pistas destinadas a aproximaciones, a aterrizajes. Y dice, en la pista destinada al despegue se establecerá la superficie limitadora, esta, la superficie de ascenso en el despegue, ¿sí? Solamente esa. Y no se permitirá ningún objeto nuevo ni agrandar uno existente, salvo que la autoridad, bla, 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 ¿sí? En el ascenso en el despegue, ningún objeto fijo puede infringir esta superficie, ¿sí? ¿Se entendió entonces más o menos cómo depende del tipo de aproximación que tengamos en las distintas exigencias que nos da la norma respecto a esto?